اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Continuando nosotros con las lecciones acerca de la fitra y esto que venimos comprobando y probando, afirmando acerca de si el sentido religioso es o no una cuestión innata en el ser humano, o sea, sus raíces están en la misma naturaleza primigenia del ser humano o no. Habíamos dicho que si nosotros podemos comprobar que aquellas características que son las características de las cuestiones innatas pueden ser aplicadas al caso del sentido religioso o el sentimiento religioso, entonces diríamos que el sentimiento religioso es también innato en el ser humano, digamos, queriendo significar el hecho de que se establece sus raíces en la misma naturaleza y estructura del ser humano. En la clase anterior habíamos hablado de la primera característica que trataba de que el sentido religioso no es adquirido. Uno podría decir, bueno, si ustedes dicen que el sentido religioso no es adquirido y es innato en el ser humano y parte de las raíces naturales de la estructura del ser humano, ¿cómo es que hay gente que no cree? Porque uno podría preguntar, bueno, si el sentido religioso que dirige a uno hacia Dios, ya sea por necesidad de él, por una cuestión de deseo, por amor, por pasión o por lo que sea, hay un sentido religioso y ese sentido religioso es innato, y el ser innato es que es general también, no se adquiere y es general en todas las personas. Entonces, ¿por qué hay gente que no cree? Claro, el hecho es que las cuestiones innatas no necesariamente están desarrolladas o manifestadas en acción. Las cuestiones innatas, cuando decimos algo es innato, es que por naturaleza existe en el ser humano, pero como una tendencia, no como una obligación. O sea, una tendencia en el sentido de que existe la posibilidad de que yo desarrollo y permito que florezca ese punto, esa tendencia, entonces puede transformarse, sí, en una realidad. Pero si se duerme, no. ¿Cómo existen también el mismo caso con respecto a los instintos naturales del ser humano, por ejemplo? En donde una enfermedad muchas veces no permite que se desarrolle un instinto de forma natural. Por ejemplo, por naturaleza, diríamos innatamente, uno siente hambre. Cuando tiene el estómago vacío, siente hambre. Y la forma de saciar ese hambre es a través del comer. Eso es algo natural, innato, instintivo y que existe en todos los seres humanos. Ahora, eso no significa que todo ser humano, en todo momento, en toda condición, sienta hambre y quiera comer. Una persona, si se enferma, por ejemplo, muchas veces ocurre que uno no tiene apetito. Muchas enfermedades permiten que el ser humano pueda estar momentos determinados sin comer y no sienta hambre, aunque tenga el estómago vacío. Como puede ser la enfermedad que lleva al hombre a no tener apetito. Ocurre normalmente. Lo mismo ocurre con el insomnio, por ejemplo. Que uno puede ser que por cierta enfermedad o por cierta, cuestión que ocurra a nivel fisiológico, uno no sienta sueño o no duerma, no sienta la necesidad de dormir, puede ser que ocurra. ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando hablamos de la fitra o de este estatus, digamos, primigenio en el ser humano, esta naturaleza primigenia, no como algo que tiene que florecer y tiene que desarrollarse en acción sí o sí. No, puede ser que está en potencia. O sea, existe como una semilla. Pero para que esa semilla florezca y dé frutos el día de mañana, se transforme en una planta, luego en un árbol, luego florezca, luego dé frutos, tiene que ser regada, tiene que ser, digamos, cuidada y tiene que ser protegida para que se le permita eso. Al igual que una semilla tiene la capacidad de poder desarrollarse y terminar siendo un árbol que dé frutos. Pero si no hay tierra, no hay sol, no hay agua, no hay oxígeno, eso no va a ocurrir. Entonces la fitra del mismo modo se desarrolla siempre y cuando uno le abra el campo, digamos, para el desarrollo. Con respecto al segundo punto es la característica de que el sentido religioso es general. Nosotros tenemos muy claro que a través de toda la historia de la humanidad se ha comprobado un sentido religioso. Por eso hay algunos pensadores que dicen, hasta en los lugares en donde no encontramos ningún grado de civilización, donde no encontramos ningún tipo de industria, ningún tipo
de gobierno, ningún tipo de política, de ciencia, de desarrollo, ni de diversión, sí encontramos rasgos o, digamos, huellas de un sentido religioso, como puede ser el tema de las tumbas y los rituales mortuorios, como puede ser el tema de los lugares de adoración y de devoción, como pueden ser algunos escritos o algunas cuestiones que tienen que ver con huellas religiosas. Entonces, está muy claro que a través de toda la historia, si uno tiene acceso a la bibliografía que habla un poco de estas huellas, de estos rasgos de las distintas generaciones, civilizaciones, lugares, espacios a nivel histórico, se da cuenta de que existieron siempre personas que manifestaron su sentido religioso de determinadas maneras. Y eso lo vemos muy claro en el estudio de la antropología, en el estudio de la historia y en el estudio de la historia de la religión, que se habla generalmente en la historia de la religión que desde el nacimiento del hombre, del primer hombre, digamos, desde la creación del primer hombre o la aparición del primer hombre, apareció con él el sentido religioso o esta manifestación de una conexión con el más allá. Si nosotros tenemos en cuenta que estas dos características del fitra, el tema de que no es adquirido y el tema de considerarlo un estatus general, pueden ser aplicadas al sentido religioso, entonces tenemos como respuesta que el sentido religioso es entonces innato. Y eso es lo que nosotros deseábamos comprobar. Finalmente, si ya se ha comprobado el estatus innato de el sentido divino, espiritual, religioso y místico, entonces ya no hace falta hablar de todas las otras teorías que comentan cómo aparece la religión o cómo aparece el sentido religioso. ¿Por qué? Porque ya una vez que uno argumenta que el sentido religioso es una realidad humana que existe desde siempre en el ser humano como parte de su estructura psicológica y su estructura, digamos, innata, entonces ya no es necesario estar hablando de cuestiones que van más allá de esa misma realidad, como por ejemplo el hecho de que el ser humano creó la religión por miedo, por temor, porque son cuestiones que fueron creadas desde la base de aquella creencia que dice que el ser humano no tiene un sentido religioso, o bien ese sentido religioso no tiene sus raíces en la estructura innata del ser humano. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.